Veremos las principales carteleras de boxeo que se llevarán a cabo en el mes de febrero del 2025. Información de la sede, peleadores, fechas de las peleas, peleas de título mundial. Este mes habrá peleas por los títulos: gallo, pluma, ligero, super welter, mediano, semicompleto, pesado, y otras peleas interesantes y de boxeadores de renombre. El viernes 28 de febrero en Oaxaca, México, Eduardo Rocky Hernández de México se medirá a su compatriota René Tellez Girón en una batalla 12 rounds en peso superpluma. El clasificado número 1 del CMB, de 27 años, llega con récord de 36 victorias con 32 knockouts y 2 derrotas, mientras René, de 25 años, llega con récord de 20 victorias con 4 derrotas. El lunes 24 de febrero en el Ariake Arena en Tokio, Japón, Junto Nakatani se medirá con David el General Cuellar de México en una batalla de peso gallo a 12 asaltos por el título mundial CMB. El campeón japonés de 27 años llega invicto con récord de 29 victorias con 22 knockouts, mientras que el mexicano, también invicto, tiene récord de 28 victorias con 18 knockouts. En la pelea coestelar de Nakatani-Cuellar, en duelo de japoneses, Seiya Tsutsumi se medirá con Daigo Iga en una batalla de peso gallo a 12 asaltos por el título mundial AMB regular. Seiya, de 29 años, llega invicto con 12 victorias con 8 knockouts y 2 empates, mientras que Iga, también de 29 años, llega con récord de 21 victorias con 19 knockouts y 3 derrotas. En la misma cartelera, Tenshin Nasukawa de Japón se medirá con Jason Moloney de Australia en una batalla de peso gallo a 10 asaltos. El japonés de 29 años llega invicto con récord de 5 victorias, mientras que el australiano de 34 años llega con récord de 27 victorias con 3 derrotas. Las siguientes 7 peleas son de la cartelera de revancha de Beterbiev Bivol. Se llevarán a cabo el sábado 22 de febrero en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Jilei Chang de China se medirá con Agit Kabayel de Alemania en una batalla de peso pesado a 12 asaltos por el título vacante CMB interino. El veterano chino llega con 41 años con récord de 27 victorias con 2 derrotas y 22 knockouts, mientras que Kabayel, de 32 años, llega invicto con 25 victorias con 17 knockouts. Joshua Buatsi se medirá con Callum Smith en una batalla de peso semipesado a 12 asaltos por el título OMB interino. En duelo de británicos, Buatsi, de 31 años, llega invicto con 19 victorias con 13 knockouts, mientras que Smith, de 34 años, llega con 30 victorias con 2 derrotas y 22 knockouts. Vergil Ortiz de Estados Unidos se medirá con Israil Madrimov de Uzbekistán en una batalla de peso super welter a 12 asaltos por el título CMB interino. El estadounidense de 26 años llega invicto, con 22 victorias con 21 knockouts, mientras que Madrimov, de 30 años, llega con récord de 10 victorias, 1 derrota y 1 empate. Carlos Caballo Bronco Adames de República Dominicana se medirá con Hamza Shiraz de Inglaterra en una batalla de peso mediano a 12 asaltos por el título mundial CMB. El Caballo Bronco llega con 30 años y récord de 24 victorias con 1 derrota y 18 knockouts, mientras que el británico de 25 años llega invicto con 21 victorias y 17 knockouts. En duelo de estadounidenses, Shakur Stevenson se medirá con Floyd Schofield en una batalla de peso ligero a 12 asaltos por el título mundial CMB. En duelo de invictos, el campeón de 27 años llega con récord de 22 victorias y 10 knockouts, mientras que el retador de 22 años llega con 18 victorias y 12 knockouts. El campeón británico Daniel Dubois se medirá con Joseph Parker de Australia en una batalla de peso pesado a 12 asaltos por los títulos mundiales FIB y OMB interino. Dubois, de 27 años, llega con récord de 22 victorias con 21 knockouts y 2 derrotas, mientras que el retador de 33 años llega con récord de 35 victorias y 3 derrotas.
En la pelea estelar en duelo de revancha, el ruso Artur Beterbiev se medirá con su compatriota Dmitry Bivol en una batalla de peso semipesado a 12 asaltos por los títulos mundiales CMB, IBO, OMB, FIBE, AMB, Super y The Ring. El campeón de 40 años llega invicto con 21 victorias y 20 knockouts, mientras que el retador de 34 años llega con 23 victorias con una derrota. El sábado 15 de febrero en Manchester, Reino Unido, Jack el Gato Catterall de Gran Bretaña se medirá con Arnold Barbosa de Estados Unidos en una batalla de peso superligero a 12 asaltos. El británico de 31 años llega con 30 victorias con una derrota y 13 knockouts, mientras que el estadounidense de 33 años llega invicto con 31 victorias con 11 knockouts. El sábado 15 de febrero, en el Honda Center en Anaheim, Oscar La Migraña Duarte se medirá con Regis Prograis en una batalla de peso ligero, a 12 asaltos. En duelo de estadounidenses, Duarte de 29 años llega con 28 victorias con 2 derrotas y 22 knockouts, mientras que Prograis de 36 años llega con 29 victorias con 24 knockouts y 3 derrotas. Las siguientes 4 peleas son de la cartelera de Berinchick Davis. Se llevarán a cabo el sábado 14 de febrero en el Madison Square Garden Theater en Nueva York, Estados Unidos. Nico Ali Walsh, nieto del legendario Muhammad Ali, se medirá con Juan Guerra Salas en una batalla de peso mediano a 6 asaltos. Abdullah Mason se medirá con Manuel Jaimes en una batalla de peso ligero a 8 asaltos. Mason, la joya estadounidense de 20 años, llega invicto con récord de 16 victorias con 14 knockouts, mientras que Jaimes de 24 años llega con 16 victorias con 2 derrotas. Jared Anderson de Estados Unidos se medirá con Marios Colías de Grecia en una batalla de peso pesado a 10 asaltos. Anderson de 25 años llega con 17 victorias con 15 knockouts y una derrota, mientras que el griego de 33 años llega con 12 victorias y 3 derrotas. Shander Sayas de Puerto Rico se medirá con Slava Spomer de Alemania en una batalla de peso super welter a 10 asaltos. Sayas de 22 años llega invicto con 20 victorias y 12 knockouts, mientras que Spomer de 32 años también invicto llega con 20 victorias y 11 knockouts. La pelea estelar del 14 de febrero es el campeón Denis Berinchick de Ucrania contra Keishon Davis de Estados Unidos en una batalla de peso ligero a 12 asaltos por el título mundial OMB. En duelo de invictos, el campeón de Ucrania llega con 36 años, con récord de 19 victorias con 9 knockouts, mientras que el retador estadounidense de 25 años llega con 12 victorias con 8 knockouts. El sábado 8 de febrero en Manchester, Reino Unido, Derek Chisora de Inglaterra se medirá con Otto Wallin de Suecia en una batalla de peso pesado a 12 asaltos. El veterano Chisora, de 41 años, llega con 35 victorias, con 23 knockouts y 13 derrotas, mientras que Otto, de 34 años, llega con 27 victorias, con 15 knockouts y 2 derrotas. En la misma cartelera, Zach Parker se medirá con Willie Hutchinson en una batalla de peso supermediano a 10 asaltos. Parker, de 30 años, llega con 25 victorias con 18 knockouts y una derrota, mientras que Willie, de 26 años, llega con 18 victorias con 13 knockouts y 2 derrotas. Las siguientes 4 peleas son de la cartelera de Benavides Morrell, se llevarán a cabo el sábado 1 de febrero en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Estados Unidos. Jesús Alejandro Mono Ramos de Estados Unidos se medirá con Jason Banana Rosario de República Dominicana en una batalla de peso super welter a 10 asaltos. Ramos, de 23 años, llega con récord de 21 victorias con 17 knockouts y una derrota, mientras que Rosario, de 29 años, llega con récord de 24 victorias con 18 knockouts y 4 derrotas. En duelo entre mexicanos, Isaac Pitbull Cruz se medirá con Ángel Tashiro Fierro en una batalla de peso superligero a 10 asaltos. Cruz, de 26 años, llega con récord de 26 victorias con 18 knockouts y 3 derrotas, mientras que Fierro, de 31 años, llega con 22 victorias con 17 knockouts y 2 derrotas.
Brandon The Heartbreaker. Figueroa se medirá con Stephen Fulton en una batalla de peso pluma a 12 asaltos por el título mundial CMB. Figueroa, de 28 años, llega con récord de 25 victorias, con 19 knockouts y una derrota, mientras que Fulton, de 30 años, llega con récord de 22 victorias, con 8 knockouts y una derrota. La pelea principal del 1 de febrero es David "el Bandera Roja" Benavidez contra David Morrell de Cuba, en una batalla de peso semipesado a 12 asaltos por los títulos mundiales CMB y AMB interinos. En duelo de invictos, Benavidez, de 28 años, llega con récord de 29 victorias con 24 knockouts, mientras que el cubano, de 27 años, llega con 11 victorias con 9 knockouts. El sábado 1 de febrero, en el Wembley Arena, en Londres, Reino Unido, Adam Azim se medirá con Sergey Lipinets de Kazajistán en una batalla de peso superligero, a 12 asaltos por el título vacante mundial IBO. Azim, de 23 años, llega invicto con récord de 12 victorias con 9 knockouts, mientras que el kazajo, de 35 años, llega con récord de 18 victorias con 13 knockouts y 3 derrotas. En la misma función, Vidal Riley se medirá con Isaac Chamberlain en una batalla de peso crucero, a 10 asaltos por el título británico. Riley, de 27 años, llega invicto, con récord de 12 victorias con 7 knockouts, mientras que Chamberlain, de 30 años, llega con 16 victorias con 3 derrotas.